millones de personas que votaron, por ejemplo, por Gustavo Petro en primera vuelta, tendrían que votar por las listas del Pacto Histórico al Congreso de la República, y solo un número de esa envergadura nos daría la posibilidad de meter 86 representantes a la Cámara y 55 senadores, que es la mitad más uno del Congreso y la mitad más uno del Senado. Pero también algunas otras personas nos preguntamos si basta con meter un grupo de personas al Congreso de la República, si basta con meter gente al Congreso de la República, o qué le vamos a exigir a la gente que componga las listas del Pacto Histórico y que además le entreguemos el mandato para que esté en el Congreso de la República. Pues requiere unas condiciones no solamente de preparación académica, sino requiere unas condiciones éticas y humanas, de principios, de saber que hay gente que no se va a torcer porque tiene un compromiso con sus territorios y con sus comunidades. Tenemos que mantener la experiencia de gente que ya ha estado en el Congreso y que sabe cómo se mueve la dinámica congresional allí, pero también necesitamos unos líderes de opinión muy fuertes que nos ayuden a enmendar el mensaje, porque si no, no vamos a poder. Nosotros no tenemos los medios de comunicación y por lo tanto tenemos que echar mano de todo el nivel de comunicación y de redes que hemos podido construir. Pero si no tenemos a la gente que conoce los territorios, si no tenemos a la gente que ha construido liderazgos durante años en distintos sectores poblacionales desde las regiones, pues entonces nunca va a ser un Congreso espejo de la ciudadanía, y entonces no le vamos a retornar la legitimidad y la dignidad a un espacio que hoy pues ha sido vilipendiado por los clientelistas de turno. Pero además hemos propuesto que nuestras listas sean listas compuestas mayoritariamente por mujeres. ¿Por qué? Pues en primer lugar, porque no basta con decir que somos la mitad de la población, porque hemos construido liderazgos nosotras, fuertes, porque nos hemos dado la pela, porque hemos acompañado las luchas, porque hemos sido el soporte de la sociedad colombiana, porque recogimos las luchas de nuestros padres, hermanos, tíos, abuelos, de toda la gente que habían matado, las guardamos y además las reinterpretamos y se las entregamos a las nuevas generaciones para que tuvieran un punto de partida. Y entonces en nosotras también existe un acumulado de luchas y de resistencias, porque nosotras también hemos sido voz de la dignidad, porque hemos estado paradas firmes también en esta pelea, y ahora le estamos pidiendo a nuestros compañeros que se paren firmes al lado nuestro, que acojan nuestras luchas como sus luchas, que cuando hablamos de igualdad no puede haber igualdad si no estamos nosotras, porque se trata de reconocer las voces y nuestra forma de hacer política, y nosotras hemos sido berracas, tenemos el perrenque, nos damos la pela, no les tenemos miedo, hacemos sacrificios enormes para poder permanecer en estos espacios y demostrar día a día que somos valiosas. Y por lo tanto, entonces llega el momento de que nuestra forma de hacer política sea reconocida también y sea potenciada al interior de las organizaciones sociales y de los movimientos políticos, que sea enriquecida. Y estas son, digamos básicamente como los aspectos que hemos considerado deben ser recogidos por la sociedad colombiana. Nosotros por eso planteamos, y repito nuevamente, es un pacto con Colombia. Si no es un pacto con Colombia, si no entendemos el momento de inflexión en el que estamos, si no entendemos que cada 4 años no nos pueden condenar a ciclos de violencia, que esta generación se mamó de verdad, está cansada, que no aceptamos, que este país no nos sirve, que queremos un país distinto y que además nos hemos preparado para construir ese país, entonces vamos a estar otra vez 30 años recogiendo muertos. Y en una ciudad como esta saben perfectamente lo que es recoger muertos de las calles y de los barrios, a pesar de que sea una ciudad que a veces no mira un poco a sus laderas. Pero también sabemos lo que significa en un territorio como el Cauca, que acabamos de llegar, que vuelve a la violencia y que la gente está absolutamente confinada en sus territorios, confinada por la pandemia, confinada por el hambre, confinada por la guerra. Y no nos podemos permitir como sociedad volver a eso, al desangre. Ya no queremos contar más muertos, ya no queremos enterrar las nuevas generaciones de liderazgos en este país. Tuvimos que esperar 30 años para renovarnos políticamente, para renovar y para
que el relevo generacional llegara a las organizaciones sociales, para que maduraran los liderazgos sociales y populares en este país. Y si permitimos que a esta generación la maten, vamos a esperar 30 años nuevamente a que vuelva a salir una nueva generación de líderes. Y cada vez retrocedemos más como sociedad, y creo que eso no nos lo podemos permitir. Pero así como nos estamos pensando el país, y ahí vienen un montón de problemas que son los problemas de la amplitud, porque llegamos juntos, pero no quiere decir que estemos a hacer acuerdos. Pues yo lo he dicho muchas veces, la mamamos de comprar peleas que no son nuestras tampoco. Y queremos escoger cuáles son nuestras peleas y cuándo queremos dárnoslas. Y por lo tanto también le exigimos grandeza y también exigimos condiciones para que puedan renovarse los liderazgos políticos al interior de las organizaciones políticas de nuestro país, también de las organizaciones sociales. Pero si nosotros no somos capaces del gran acto de generosidad, de permitir que el hecho de que sean 18 millones de personas va a requerir de nosotros toda la amplitud, para permitir que lleguen los que no piensan igual a nosotros, para permitir que podamos conquistar los corazones a la gente. Ya no se trata solo de convencer a todo el mundo y decirle que esto está mal, se trata de brindarle a la gente una mínima esperanza, un mañana, un futuro, que crea en algo. Eso lo saben muy bien en los barrios de periferia. La gente sabe que va a estar mal ahora o en 5 años y por eso ya no cree. ¿Cómo hacemos para que crean? A punta de argumentos, pero también a punta de trabajo y a punta de estar con ellos y a punta de conquistar los corazones de la gente, de ejercer mucho más la atracción y el cariño y el afecto, y no tanto, digamos, el discurso encerrado en espacios. Creo que la pandemia nos pone en esta situación y vamos a circunstancias porque además nosotros nos hemos hecho en la calle, nos hemos hecho con la gente, y por eso no le tenemos miedo a llegar a los territorios y a llegar a las regiones y a las localidades y a los barrios y a las comunas y a donde nos pongan. Pero permitir que lleguen otros, y lo digo porque aquí pues afortunadamente hay representación de distintas fuerzas políticas, implica que por lo menos no solamente tenemos que ponernos de acuerdo aquí en lo regional para ver cómo es que vamos a construir de esas, me decían 17 curules, por ejemplo, a la cámara que hay en Antioquia, que hoy 2 pues son del sector alternativo, pero creo que 15 son de la Godarria azul de metileno, mejor dicho, imposible. ¿Cómo vamos a hacer para disputarles por lo menos 7 de esas curules u 8 de esas curules? Y eso quiere decir que tenemos que poner a los mejores, no solamente a los que más han militado, históricamente han militado, ni a los que más han estado ahí, sino a los que tienen proceso y gente atrás, porque es la única forma de construir mayorías. Y eso también pues obviamente pensándolo en el Senado. Pero si hablamos de Antioquia, ¿cómo vamos a hacer para que este departamento, pues que se ha renovado mucho, y eso, digamos, todos estamos sorprendidos con Antioquia? Pues decimos, pucha, pero es que en Antioquia lo perdemos todo lo perdemos con Antioquia y la costa, el plebiscito lo perdemos, la presidencia la perdemos, todo lo que lo perdemos es aquí. Entonces necesitamos transformar. El trabajo aquí es inmenso, en todo el país es inmenso, pero aquí hay una triple responsabilidad, porque hay una tradición que va en contra de lo que estamos proponiendo muchas veces, pero como también contamos con que la gente está absolutamente mamada, pues entonces tenemos que, no sé, algo tendremos que hacer, tenemos que reinventarnos, tenemos que echar mano de la creatividad, tenemos que echar mano de la alegría, de las sonrisas, de nuestra capacidad de trabajo. Nos preguntaban cuáles son los momentos que tenemos ahora, ¿no? ¿Qué momentos inmediatos tenemos? Pues lo primero, yo creo, es que tiene que llegar una campaña muy fuerte por la inscripción de cédulas. Aquí pasa en Medellín como pasa en Bogotá, que tenemos gente que llegó hace 20, 30 años a vivir aquí, pero todavía tiene la cédula registrada en el Caquetá y no va a ir a votar, y luego dice, ay, pero es que yo hubiera querido votar por usted. Y sí, pero es que tengo mi cédula registrada en el Caquetá. Pues hermano, por favor, inscriba la cédula. Tenemos que hacer una campaña pedagógica, casi que llevarnos de la mano a la gente para que registre la cédula, y a ver si por fin tenemos la posibilidad de elegir un gobierno popular, un gobierno de la gente, con un mandato que le da a la gente, porque todas las discusiones programáticas que se están dando en lo nacional tienen que replicarse aquí
y se tiene que replicar con las organizaciones sociales que conocen los territorios, con la gente que han dado este departamento para entender qué es lo que le pide, cuál es el mandato que le pide la sociedad antioqueña a un gobierno popular y un gobierno alternativo y a un gobierno progresista. ¿Qué es lo que le vamos a exigir? ¿Qué es lo que le vamos a exigir a un congreso que hemos puesto nosotros, a esos hombres y mujeres que van a estar allá? ¿Qué les pedimos? Que se encierren y que nos hablen por Zoom, o que salgan de verdad a untarse de gente y untarse de pueblo, porque es que eso es lo que hay que hacer. Porque la gente quiere que estemos al lado en sus luchas, que entendamos sus luchas. No solamente que nos apropiemos y nos pongamos la bandera de la minga cuando sale la minga a caminar, sino que seamos minga nosotros también. Y eso es lo que nos están pidiendo. Por mi parte, eso es lo que he hecho, por eso estoy aquí, por eso agarré en este maratón y me importó, y allá se quedarán debatiendo y yo estoy hablando con la gente porque yo voy a llevar la voz desde esta forma en la que creo debe hacerse la política. Porque no voy a permitir que seamos un grupo de privilegiados mientras el país se desangra. Eso no lo podemos permitir, y no se lo podemos permitir a quienes les entregamos los mandatos. Ni las organizaciones de izquierda ni la gente. El problema es que cuando venden el voto, pues ya vaya y reclámele. ¿A quién le va a reclamar si usted ya vendió? ¿A quién le va a decir qué? Entonces se viene el momento de inscripción de cédulas, pero luego se va a venir cuidar la votación. Y eso va a requerir que la gente no esté sentada en una sede tomando tinto, sino que todo el mundo esté en el puesto de votación más cercano a su casa para poder comer, porque es que nosotros no vamos a tener plata para invertirle refrigerios, ni darle camisetas, ni darle nada a la gente, sino que va a tener que ser una cuestión de voluntad. Quiere decir que de aquí a allá tenemos que convencer a la gente de que cuide su voto y que cuide su futuro, que no permita que sigamos así, que queremos entregarles a nuestros hijos un país distinto, que queremos madurar y envejecer y morirnos en este país sin que tengamos que estar pensando cada 3 segundos cuándo es que nos van a matar. Porque también reclamamos nuestro derecho a la vida, a poder existir, a poder debatir, a poder hablarle a este país. Entonces se requiere que cuidemos esos votos. Venimos de Ecuador, donde estuvimos una semana antes de salir en esta gira para entender cómo habían hecho una campaña en medio de esta pandemia. Tuvieron 37.000 testigos electorales, uno por cada puesto de votación. Uno por cada mesa electoral. Inmediatamente tomaron la foto fue un centro de cómputo en la ciudad, desde el centro de cómputo pasó a lo nacional y pudieron tener un conteo en tiempo real de la votación para saber si les estaban robando los votos. Y lo hicieron de esa manera, ahí sentados con el fiambre, porque a nosotros nos toca llevar la lonchera, la coca, como le digan acá, lo que sea, llevárnosla y comer ahí y estar cuidando nuestros votos. Y claro que tenemos que estar en múltiples tareas, pero en fin, la tarea principal es cuidar eso. Cuidar eso porque ellos ya están construyendo todo el andamiaje para quitárnoslo todo. Y tenemos que cuidar nuestras vidas, sobre todo en un territorio como este, que donde va a ser complejo hacer una campaña y salir a hablar porque estamos con lo alternativo y sabemos lo que supone, pues puede que no en el centro de Medellín, pero a ver si nos subimos a Manrique o a cualquiera de las comunas, a ver si es tan fácil llegar en medio de un montón de tipos armados a hablar de dignidad y hablar de pueblo y hablar de patria. Eso va a requerir creatividad y eso va a requerir a las organizaciones artísticas de esta ciudad y a la gente que ha sembrado procesos en los territorios y convencerlos de que no pueden seguir aislados de la política, porque su realidad como organizaciones y como sociedad nunca va a cambiar si siguen pensando que la política es algo aparte del trabajo social, porque todo lo define la política y ustedes lo saben muy bien. El objetivo de esta visita y de todas las que podamos y que vamos a seguir haciendo, porque ya parecemos una banda de rock de verdad, salimos de un sitio, vamos para el otro, hemos terminado sorpresivamente, yo no sabía que iba a ser así, hemos tenido que hacer 20 reuniones, ya no sabemos cómo multiplicarnos. Y el reencuentro ha sido lindo en términos humanos y en términos personales, pero también en términos de lo que la gente nos exige, que reexige a quienes tenemos hoy el liderazgo político en medio de esta pandemia y en medio de esta situación y esta crisis por la que estamos atravesando.
y es que se nos exige muchísimo más, mucho más de lo que hemos hecho hasta ahora. Si en algún momento han visto las voces y las posiciones nuestras en el Congreso de la República, se tienen que tener porque ahora sí nos van a oír, ellos nos van a oír, porque venimos untados de gente. Sabemos qué es lo que quiere la gente en este país, no solamente nuestros amigos, sino la gente en la calle. Y esperamos pues obviamente que por lo menos el paso por acá sirva para inspirar o para animar sus corazones, para entender qué es lo que se nos exige en este momento, para que seamos capaces de multiplicarnos o de triplicarnos, para que hagamos todas y todos y cumplamos con el papel que nos exige no un nivel central, ni un partido político, ni la organización social, sino lo que nos exige el país y lo que se nos da la gana hacer a nosotros, por el país que amamos. Porque es una cuestión aquí de voluntad, de tener el corazón puesto donde tiene que estar y el perrenque puesto donde tiene que estar. Y para las mujeres y los hombres ya saben, las mujeres los ovarios bien puestos, porque aquí ya no podemos parar. Yo creo que definitivamente no estamos en el momento de las opciones, estamos abiertos, queremos que llegue todo el mundo, tiene que ser este el espacio de convocatoria, tienen que empezar a convocar a todas las organizaciones sociales, culturales, deportivas, de pensionados y pensionadas, a todo el mundo tiene que empezar a saber qué es esto que estamos construyendo. Y en la tienda tienen que saberlo, y en el barrio tienen que saberlo, y la gente tiene que apropiárselo y sentirlo. Si no se apropia, no lo sienten, no vamos a lograr absolutamente nada. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer todos y todas los que estamos aquí en este lugar reunidos, y por algo asistieron y por algo vinieron, seguramente porque se sienten convocados, y yo estoy aquí para responder todas las preguntas. Estaba mucho más inspirada tal vez en otros espacios, no porque ustedes no me inspiren, sino porque ya estamos mamados, cansados, ya no tengo voz de tanto que hemos hablado, pero estoy aquí para responder. De verdad vengo con el corazón abierto, y quiero pues llevarme todas sus inquietudes y comprometerme a que esas inquietudes van a tener un espacio de discusión cuando tenga que ser, en el momento pues digamos de las negociaciones y de las conversas que se están llevando a cabo para materializar esto, y saber que van a llegar muchas más, pero que las organizaciones tienen que sentir, como les dije, que es un pacto con ellos. El mandato no lo tiene que entregar la gente. Hablamos hay gente dispuesta a ayudarnos. Está la Alianza de Monseñor Darío Monsalve, está el paro cívico jugado aquí, está el CRIC en el Cauca, está el movimiento estudiantil, que tienen que empezar a organizarse también, a que este pacto histórico sea también entre las organizaciones del movimiento estudiantil, a ver cómo carajo nos vamos a pensar la educación y la salud y las pensiones, y cuál es el mandato que la sociedad colombiana le va a entregar a ese próximo presidente, que va a ser un presidente popular y de la gente, o si no, no queremos ese gobierno, porque no vamos a aceptar que nos den nuevamente cachetadas. De verdad, disculpen la falta de voz, pero aquí estoy para responder todas las preguntas. Para darle la bienvenida a nuestra amiga y compañera Isabel Cristina Zuleta de Ríos Vivos. Llega un poquito tarde porque creo que el trancón está brutal y otras circunstancias. Cris, muchas gracias por acompañarnos hoy. María José, tenemos algunas preguntas que nos han hecho por Zoom, y bueno, vamos a darnos aquí la palabra por si tenemos alguna pregunta que hacer. Empecemos por quienes estamos acá en el salón y luego damos... Bueno, las preguntas, por favor. ¿Quién quiere preguntar? Amparo. Está perfecto. Yo estuve en las elecciones pasadas cuidando las votaciones, pero no puede haber ningún error para las que vienen. ¿Por qué? Porque no nos entrenaron bien, no nos dijeron. A mí, la persona que me capacitó en ese momentico fue una del Centro Democrático, una amiga mía. Me dijo, oye, sí, entonces vos qué estás haciendo, ya no, cuidando que nos vayan a hacer cosas raras. ¿Por qué? Entonces me decía, la mesa tiene que estar a tanto.
no pueden traer papeles de por fuera, tienen que estar pilas, que la gente no traiga el voto ya listo. Pues una cantidad de requisitos, eso lo tenemos que tener muy claro. Otra cosa es que yo saqué mi celular para tomar foto y tomé una foto y me iban a llevar para la inspección. Pues es que éramos dos de la Colombia Humana cuidando los votos y los otros eran uno por mesa del Centro Democrático, imagínate. Entonces, claro, los celadores, los policías que están ahí, así pilas con nosotros. Otra cosa fue que me tocó ver que llegaban con cédulas de forma de acetato, eran unos acetatos. Yo le tomé una foto de eso y por eso me iban a llevar para la inspección, que porque es que yo no podía tomar fotos, yo no podía sacar el celular y tomar fotos. Y entonces me decían, es que entiendo una cosa, y bueno, me enredaron para que yo no pudiera. Los que estaban allá supervisando las votaciones eran, pues imagínense que me reunió uno de ellos, lo que me dijo es que ustedes es que están locos o que ustedes no ven que este petro va a acabar con el petróleo. Imagínense, los que están cuidando para que no hagan un drama. Entonces, esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta. Tenemos muchos enemigos, pero tenemos que estar muy bien capacitados los que vamos a cuidar las elecciones. ¿Ya? Eso es lo que quería decir. María José, nos pregunta un compañero del Nodo Informales que cómo fue esa decisión de las listas abiertas. Bueno. Pues había una discusión profunda, estaba la propuesta de Gustavo de que debían ser listas cerradas, cremallera y pues mayoritariamente por mujeres. Esa era la propuesta inicial de Gustavo. Pero el problema es que pues llegan muchas fuerzas políticas. Yo creo que hay varias circunstancias. Por un lado, la negociación en la conformación de las listas entre las fuerzas, sobre todo aquellas que tienen aval, y cómo ahí podían llegar también pues las fuerzas sociales que no tienen aval y que tienen que coavalarse por un partido, así lo establece el Código Electoral, sencillo. Por otro lado, porque si uno no quiere que sea a dedo por parte precisamente de las organizaciones políticas, la composición de las listas, es decir, el número, entonces se tiene que hacer una consulta ciudadana donde la gente vote pues cuáles quieren que sean los candidatos, pero ustedes saben, no tenemos los recursos y hacer dos campañas no es tan sencillo y menos en tiempos de pandemia, o sea, se complejizaba todo en términos operativos. Por otro lado, la lista cerrada terminaba teniendo un problema y es que los que van de primeras no trabajan porque van en carro, ya saben que van a ganar. Los que van en el número 50, 100, pues ya no hacen nada porque saben que no van a quedar. Y los que van en la mitad pues son los que se echan, o los que tienen posibilidades de entrar son los que se echan las listas a cuesta y termina pues digamos siendo muy complejo. Entonces en una discusión entre las fuerzas políticas pues entendimos que, y todos sabemos quienes hemos estado sobre todo metidas en el tema de género, sabemos que para poder tener un congreso paritario pues tiene que ser lista cerrada, que además la lista cerrada permite además la madurez de los partidos, que tú sepas por qué tendencia política votas, no que hoy voto, voy a decir algo horrible, por Pepito en el verde, mañana por Pepito en el liberal, luego por Pepito en el conservador, y que la gente vaya, pues digamos como persiguiendo personajes y no postulados, ideologías políticas y propuestas y planes. Entonces sabemos que vamos hacia allá, pero en este momento, por las condiciones en las que está el país, tampoco tenemos un voto obligatorio, no sé, toda una serie de andamiajes que tendríamos que tener para tener una lista abierta. Pues bueno, después de las discusiones se acordó que era lista abierta. Entonces pero van a ser listas abiertas. Eso pues ya es mi pregunta. Pero esa es una decisión también que cobija al Senado y también a las listas de Cámara, o nosotros acá podemos entablar una discusión regional para decidir entre todas las fuerzas que estamos al interior del pacto histórico si puede ser cerrada la lista o abierta. Pues yo soy de las que piensa, mi posición, por eso estoy aquí, es que la centralidad no puede venir a imponer sus normas y sus discusiones a las discusiones regionales, que son completamente distintas.
que tienen otras naturalezas, ¿sí? Yo les voy a poner un ejemplo. Veníamos del Cauca y nos decían, pero ¿qué pasa con Luis Fernando o con Temístocles? Yo decía, pero si Temístocles y el otro nos acompañan en todas las votaciones, o sea, uno tiene una vaina de que pues, son democráticos, o sea, no vamos a decir que son progresistas, alternativos, nada de esto, pero son democráticos, han defendido el acuerdo de paz. Y decían, sí, pero el comportamiento de ellos regional es otro. Y la concepción que tenía la gente en lo territorial de uno u otro es completamente diferente. Entonces las discusiones en lo territorial, en las regiones, son diferentes a la discusión que se puede dar desde el nivel nacional. Yo creo, y eso es lo que yo voy a decir, yo en la próxima reunión voy a dar mi reflexión después de este recorrido, es que, es más, desde lo regional se tienen que empezar a animar las discusiones, y yo lo haría así. Yo tampoco tengo que esperar a que del nivel del central me digan cómo carajos tengo que hacer las cosas. Yo creo que aquí hay la suficiente madurez, hay cuadros políticos formados, hay historia, hay organizaciones sociales, populares, increíbles además, mucho más formadas que en otros lugares del país, como para poder definir cómo carajos es que van a querer que sean las listas y qué discusiones se van a dar, y si serán cerradas, pues muy bien, les podría dar los argumentos de por qué, por ejemplo, Petro defiende que tienen que ser listas cerradas y que en un departamento como Antioquia podría funcionar maravillosamente bien, pero dependerá también de cómo se conformen las listas, de qué tan democrático sea el proceso, de si realmente, porque pasa, ¿no? Que ya ha sucedido, ustedes lo saben muy bien, que nosotros decimos que el candidato es Pepito y todo el mundo se pone de acuerdo y el candidato es Pepito o Pepita. Pero luego vengo yo y me dice el amiguis, venga, pero diga públicamente que el candidato soy yo. Y uno dice, expresando que esa era la decisión del proceso, que el candidato es este, y se tira todo el proceso que se había acordado en lo regional. Eso no puede pasar. Entonces desde las regiones también tiene que haber una exigencia por la independencia y por la autonomía de lo que se construye y de lo que se discute aquí, en términos programáticos, en composición de listas, en quienes van a liderar o encabezar la lista. Pero hay un principio que nos lo impone la ley, ya, ni siquiera es porque queramos, la ley nos dice es paritaria, la composición de las listas. Si somos alternativos y progresistas de verdad, como lo decimos, tiene que ser cremallera, punto, porque así, o sea, si no, entonces estamos hablando de un liderazgo femenino que no volvemos material en lo regional. María, lo que pasa es que yo sí pienso, y lo hemos hablado desde el nodo de mujeres a nivel departamental, es que entonces esta lista con voto preferente es una lista netamente demagógica. Te voy a decir por qué. Porque entonces, como decía Cielo ayer en el Twitter, o sea, nos deja prácticamente luchando con estos compañeros que ya tienen todo un historial de votos muy grandes, y nosotras no podríamos acceder como se pensaba y llegar mayoritariamente o al menos un 50% al Congreso. Yo pues efectivamente estamos comprometidas con el pacto histórico, o sea, sabemos que nos toca trabajar con toda, pero nos va a tocar más difícil, y lo mismo a los pelados, les va a tocar más complicado. Pues mira, eso tiene sus complejidades. Fíjate que yo estaba en esa discusión en la reforma política, yo pues obviamente defendía lista cerrada, cremallera, para poder tener un congreso paritario, entendía que así tenía que darse, pues en un montón de gamonales que hay ahí que no quieren reformarse ni quieren reformar absolutamente nada, y perdimos pues la discusión. Pero muchos de los jóvenes de los partidos, y de todos los partidos quiero decir, no solamente las fuerzas alternativas, pues planteaban se opusieron a las listas cerradas por una razón legítima. Ellos decían, en la composición de las listas siempre va a ganar el que tenga el bolígrafo y el que tenga el poder, el que tenga los votos. Dice, yo quiero a este aquí, de primeras, y este de segundas, y de terceras, y de cuartas, y de quintas. Y los pelados, nosotros propusimos, por ejemplo, una cuota generacional, que por lo menos el 30% de la lista estuviera compuesta por jóvenes. Pero entonces, ¿qué van a hacer? Los van a meter en los últimos puestos, sin muchas posibilidades de llegar. Y lo que defendían los que están hoy pelados en el Congreso de todos los partidos conservadores, liberales, verdes,
hasta Racero en algún momento lo planteaba, es que si la lista hubiese sido cerrada, ellos no habrían llegado nunca. Y en cambio la mayoría de los que llegaron, pues se impusieron a los otros que supuestamente tenían muchos votos, pero como estos hicieron el camello, se impusieron y ganaron. Y era, pues digamos, pues son otras miradas, yo no estoy diciendo que esté de acuerdo, no, pero era lo que en ese momento se discutía y me parece válido traerlo a la discusión para que ustedes, pues digamos, también puedan valorarlo. No siempre la lista cerrada te garantiza, depende de quién tenga el bolígrafo y organice la lista, de quién tenga el poder. Y lo que no puede pasar, y lo que creo que Gustavo tampoco estaba dispuesto a hacer, era él ponerse a organizar la lista para echarse a todo el mundo encima. No, tenía que ser una elección democrática. Y para hacer una elección democrática tienes que tener elecciones en marzo, eso implica, en octubre. Eso implica que en octubre todos competimos contra todos y en marzo tenemos que conseguir la misma plata para ir a competir todos en contra de los demás. Y eso, pues en medio de una pandemia y sin plata no es tan viable. No es tan viable, pues porque nosotros no tenemos, para poder hacer una vaina de esas tendríamos que venderle el alma a los de Bancolombia o quién sabe a quién, a los unos y a los otros, y tampoco estamos dispuestos a eso. Entonces creo que no lo facilita, digamos, pero no es que no vayamos hacia allá. Mi posición es que tenemos que ir hacia allá. El problema es que tenemos que generar toda una serie, por ejemplo, las fuerzas no están organizadas hoy. Hay un montón de gente que quiere irse de sus partidos, que están atrapados porque la ley electoral exige que tienes que renunciar un año antes. Si no renuncias un año antes, no puedes irte. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo, yo quedé avalada por el maíz, y Bolívar y Racero, o sea, los tres. No sé, Inti, León, así no les gustara mañana el verde, ¿sí? Tienen que estar en el verde y si los echan se fregaron, no pueden volverse a presentar, ¿sí? Y nosotros nos pasa lo mismo. Entonces, el afán de mantener la coalición, pero si la Colombia Humana mañana sacaba la personería jurídica, Bolívar, Racero y yo estamos fuera. A pesar de que nosotros estamos, pues digamos, orgánicamente, y hacemos parte de la Colombia Humana, seríamos como el maíz humano, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Pero es el debate en el que están todos los partidos. ¿Sí? En el polo tuvo que irse estos del MOIR, que yo no sé, pues porque se fueron porque se impusieron otras posturas al interior del polo. En el verde están allá que, mejor dicho, se rompen y se dan garrote todos entre todos para ver cómo van a hacer. Y nosotros, pues por primera vez vamos felices en un carro. ¿Quién pide la palabra? Sí, dale. ¿Quién? Alejo, presentate, por favor. María José Alejandro Restrepo. Gusto. Tres opiniones. La primera, cuando tengas otra discusión con María Fernanda Cabal, que va a ganar, tengamos paciencia. Hablemos despacio. Sí. Porque ibas muy bien y un momento vos tenés mucho más conocimiento y ahora pues no facilito, guardando la carta. Sí, ya Iván me dijo que tenía que empezar, es que Dios no me, si Dios existe en algún lugar, no me llenó de paciencia. Entonces, pero pido todos los días dosis grandes de paciencia. Pero independientemente de la paciencia, en esa oportunidad yo soy mucho más inteligente con el respecto de Cabal. Todos los que soy mucho más inteligente, más preparado. Entonces, no está muy fácil. Lo que no sé pensé es que se hubiera visto tanto. Sí. La segunda, con respecto a las redes sociales que hablabas ahora, que digamos los medios de comunicación privados son, digamos, enemigos de lo social. Te digo que las redes sociales tienen un poder impresionante. Yo conocí toda la filosofía de Río Vivos por redes. Yo conocí todo el discurso de Petro, que no conocía, y es fascinante, no Petro, sino el discurso de él. Y termino con lo siguiente. El discurso panfletario, que tiene muy mala fama en las universidades públicas, con todo respeto, trata de hacer dos tipos de discursos. El panfletario que queremos escuchar así cortamente, de manera coyuntural, y hay unas propuestas políticas profundas que ustedes manejan, y eso también lo queremos escuchar.
¿Cómo van a hacer para que la educación sea pública en Colombia? ¿Cómo van a hacer para solucionar el problema de las pensiones? Que ustedes tienen una propuesta maravillosa y en un espacio de esos donde ustedes la digan, espectacular. Yo le aconsejo esos dos tipos de discursos que no me convienen. Muy bien, gracias. Lo acogeremos. Rubén. Hay una consideración. Rubén, en el preséntate por planteamiento. favor. Mi nombre es Rubén Darío Carrillo. De todas maneras, militante de toda esta opción. No de un partido, sino de una opción. Yo creo que se ha hablado poco de la historia, como la historia tiene que ser dicha. De pronto se ha dado el discurso de la historia para los académicos de la historia. En la forma como hiciste la exposición, hay que ser suficientemente precisos y claros y hacer una delimitación de lo que significa el presente. Yo soy de una generación que no conocí la paz. Ni mi papá conoció la paz, ni mis abuelos conocieron la paz. ¿Cierto? Pero tengo dos hijos y tengo una nieta. Que tampoco la Que no la conocen, que ahorita tienen una opción real si efectivamente le sabemos vender el cuento del pacto histórico. Es que el pacto histórico está desde su concepción teórica muy bien concebido, pero desde el punto de vista pragmático hay que llevarlo allá donde es. Lo decías ahora, es que no es lo mismo hablar en Manrique Oriental. Yo vivo en Manrique Oriental y la realidad de Manrique Oriental, como muchas realidades de muchos de los barrios marginales de Medellín, es otra. No entienden el pacto histórico. ¿Por qué no lo entienden? Porque no es accesible a su realidad, no es concreta a su realidad. Nosotros, para expresarle algo muy concreto, preciosura, vea, la situación es tan clara que en este momento la mayoría de los sectores marginales en Medellín están como están en las condiciones de violencia por tres factores fundamentales. Primero, los jóvenes no tienen posibilidad real. Segunda, hay limitaciones serias en el acceso a la educación. Y tercera, están marginados y discriminados en términos de empleo, además de que no existen. Pero bueno, aquí no vinimos a desahogarnos en ese sentido, sino a ser propositivo. El pacto histórico tiene que ser, no solamente para nosotros que estamos aquí presentes, porque finalmente estamos aquí es porque lo reconocemos, sino llevarlo a la praxis. Una de las experiencias que fue desafortunada en la campaña pasada fue que cada pedacito de todos los que conforman la estructura política en Colombia, en Medellín y en Antioquia, se creyeron que tenían la razón, y los chachos, y los que podían llegar al primer y segundo lugar y al tercero, y perdimos. Y hablábamos con mucha propiedad y perdimos. Que hay gente que representa intereses, no nos quepa la menor duda. Lo que tenemos que tener claridad, todos los que estamos participando en este pacto, es tenemos que quitarnos de encima ese ropaje del yoyismo por un lado y del protagonismo insulso que no le va a aportar a este proceso, que exige compromiso, que exige realmente que nosotros podamos llegar a los sectores populares, no con carretas ni con mesianismos, sino con hechos muy concretos para poder hacer la modificación. Y eso lo tenemos que manejar nosotros. A mí me parece muy importante que si hubiera tocado un tema que en este momento en Antioquia lo hemos planteado, ya lo dijiste con mucha claridad, era bueno, ¿quién tomó la decisión frente a las listas? Porque es que eso es irrespetar el espacio de lo que son las regiones, porque la gente quiere participar y esa participación tiene también que tener, no ese acervo, sino ese camino de poder llegar y empoderar. La invitación es a que tenemos que fortalecer esto, no podemos seguir mirando esto, cuál es el pensamiento del PTC, cuál es el pensamiento del Partido Verde, cuál es el pensamiento de los compañeros de la UP, cuál es el pensamiento que tienen desde el punto de vista de coalición los compañeros de las FARC, cuál es el compañero de los comunes adicionales. No, es que si queremos que realmente se fortalezca este pacto histórico, tenemos que asumir esa posición. Y la invitación que tú has hecho es esa, no hay más, no hay otra, porque es que después decir que vamos a recuperar en un momento dado la historia otra vez de Colombia, carreta. Muchísimas gracias. Gracias. María José, nos pregunta Uriela Arroyave de Colombia Humana. María José, te saludo y te doy las gracias. Te pido una respuesta triunfalista. ¿Vamos creciendo? No, sí, no, sí. Me la piensen ahora, pero no se la doy porque sea triunfalista, sino porque para nosotros ha sido sorpresivo este recorrido que estamos haciendo
pues la gente en las calles diciendo, pues, diciéndonos vamos con el pacto, sigamos adelante, el reconocimiento. O sea, yo no quiero ser triunfalista, pero la verdad, yo creo que están muertos del susto. Ellos por primera vez están muertos del susto. Y un buen indicador pasa porque por primera vez no somos nosotros los que llegamos a apoyar el establecimiento, como por ejemplo cuando pasó con Santos para que ganen, sino que ellos están llegando acá. No somos nosotros los que estamos yendo allá, ellos están llegando acá. Y eso es un gran indicador. Ellos se quieren, ¿puedo decir algo? Pues también se están reencauchando aquí por primera vez. Y yo pienso que ese es un gran indicador de lo que estamos haciendo, del conecte que hemos construido con la gente. Y creo que aquí no le he pedido y el compañero entonces, Aquino, el profesor Santiago, Magnolia y tú, Mauro. Hola, mi nombre es Pedro Muriel. Ay, gracias, perdón, Pedro. Hola, Pedro. Es que no siento. Cualquier consulta de agronomía me la pueden hacer sobre cifras. Yo creo que el pacto histórico tiene como una gran virtud, pero también un gran peligro. Si el pacto histórico logra convertirse de verdad en un pacto histórico entre sectores políticos, sectores sociales, sectores barriales, artísticos, feministas, de defensa de derechos humanos, para la transformación del país, más allá de las elecciones, gana. Y si el pacto histórico se convierte en un pacto entre partidos políticos para hacer listas al Congreso, pierde. Porque, digamos, en Colombia hay una desconexión muy grande, y esa desconexión crece cada año, entre el movimiento social, el movimiento comunitario, el movimiento universitario, todos los movimientos que están en las calles, en los barrios, dando diversas peleas. Primero, desconexión entre todos estos movimientos, y aquí en Medellín lo entendemos muy bien porque la guerra y el copamiento paramilitar destrozó todo el tejido social, y apenas estamos ahí como tratando de hace unos años retomar unos más avanzados que otros. Pero también hay una desconexión entre el movimiento comunitario y el movimiento político electoral. Y eso también es una victoria de las élites que transan las elecciones a partir de clientelismo, transan las elecciones a partir de dinero. Entonces no hay una creencia en gran parte de la sociedad, incluso sociedad inconforme, sociedad que pelea por un mundo nuevo, en que por la vía electoral pueda transformar algo. Entonces sienten que los partidos políticos se acercan, a los movimientos se acercan, como en la época electoral, deme su voto, te exprimo y luego te suelto, y luego verás allá qué pasa. Si el pacto histórico se convierte en eso, que sería como una alianza por arriba, entre comillas, entre candidaturas, entre partidos políticos para elegir lista, pierde. Pierde porque no va a lograr inspirar a la gente como a darlo todo. Pero si se convierte en un momento de articulación y de retomar esperanzas, alegrías, como le queramos llamar, de movimientos sociales, movimientos comunitarios, movimientos estudiantiles, movimientos juveniles, que está traspasado por una coyuntura electoral, evidentemente, porque el poder del Estado hay que tomarlo en este país si queremos transformar algo. O sea, transformamos en las calles, transformamos en el barrio, pero si el poder del Estado central sigue tomado por las mafias, estamos llevados del terreno. Pero que no muera ahí, sino que logre convocar a la gente para articularse más allá de eso, pero tomando el momento electoral como un momento muy importante, un poco en lo que Gustavo Petro, en sus momentos más brillantes, hablaba del partido movimiento. Cuando Petro hablaba de Ciudadanía Libre, ese partido movimiento era como un partido que va y viene de la base a todas partes, y ciudadanías libres que construyen país, que atreven a construir país. Pues mira, yo estoy aquí por algo, y estoy aquí porque creo exactamente lo mismo. Si yo creyera que es un acuerdo entre políticos, y esa fuera mi vocación, yo que soy una política y estoy allá, estaría allá hablando por Zoom y negociando entre todos a ver cómo vamos a hacer. Pero como yo creo que eso no es lo que queremos, que eso no es lo que necesitamos, pues prefiero venirme aquí a hablar con ustedes y a recorrerme este país como lo he hecho, porque yo coincido contigo en que no podemos ser eso, no podemos ser miopes y cortoplacistas. Yo en las discusiones, por ejemplo, si la Colombia Humana, y me colgará la gente de la Colombia Humana, tenía que tener la personería o no tenía que tener la personería jurídica, yo pienso que no.
porque nosotros tenemos vocación de ser un movimiento de movimientos, porque tenemos que ser la gran sombrilla, porque no le podemos exigir a la gente que se quite su historia y que se quite sus luchas para poder estar aquí, porque no creo en esas estructuras rígidas, porque yo creo en el trabajo comunitario. Venimos de una reunión precisamente donde estábamos muchos sectores diferentes, y los médicos y los artistas y digamos a entender cómo carajos vamos a construir esto a 20 años. O sea, nosotros vamos a hacer poder, pero no 4 años. Yo sinceramente no me metí al Congreso de la República para pasarme en la oposición y para resistir. No, yo no quiero resistir, nosotros tenemos que hacer poder y punto. Y la mentalidad es esa. Y yo sí creo que nosotros tenemos que ser capaces de convocar a todos los sectores sociales de este país, a la gente de este país. Y voy a estar allá exigiendo que no seamos eso. Y si tengo que construir, nosotros, esta generación, nosotros por lo menos, tenemos una doble responsabilidad, porque nosotros somos la generación bisagra. Quiere decir que tuvimos y conocemos la lucha de nuestros padres y de nuestras madres, y las tenemos aquí, pero además tenemos la responsabilidad de pasarlo por el filtro de nuestra historia y entregársela a las nuevas generaciones. De eso se trata lo que estamos haciendo. Por lo tanto, nuestro proyecto político no termina en 5 años, es que nosotros todavía tenemos 20 años en esto si queremos. Entonces tenemos el deber de formar gente. La curul que yo tengo hoy, que no es mía, que es una curul puesta para las organizaciones sociales, no hay debate de control político, no hay proyecto de ley que yo no haya construido con la gente, porque es la forma en la que yo hago el trabajo, en lo que, como lo hacemos en esta curul, en este espacio, que es una curul de ustedes, no mía, solamente. Y si yo pensara que es así, estaría en Bogotá hablando con los que van a votar por mí, 80.000 votos que tengo que cuidar, como diría la gente. Pero como yo creo que nuestra responsabilidad más allá de eso, pues entonces decidimos que tenemos que salir a hablar con la gente en el país para que la gente se apropie de esta vaina que estamos construyendo, para que la conversación no sea entre políticos, sino que sea ya con las organizaciones sociales. Y eso lo estamos hablando con Mauro esta mañana, cómo vamos a hacer para que en la Comuna 13 todas las organizaciones sociales se pongan las pilas a entender que la discusión política es ahora y que hacen parte de esto. ¿Y cómo van a hacer para traducir la discusión política en una discusión artística con los pelados y con las señoras en los barrios? Y digamos, yo creo que la reflexión va hacia allá, y nosotros tenemos la responsabilidad de irnos cuando nos toque y no de quedarnos atornillados y que las nuevas generaciones estén como, a ver, por favor, déjenle espacio a la gente que viene, de irnos cuando nos toque irnos, pero la responsabilidad enorme de haber abierto esto para que llegue mucha gente. Y la curul que hoy hay en la Cámara de Representantes de María José Pizarro tiene que convertirse en 2 curules o 3 o 4. Esa es la responsabilidad, porque si no, pues entonces es para que yo tenga un liderazgo político y para mí no, entonces no estamos haciendo nada, y ese es el problema del Congreso de la República, te quiero decir, y hasta de las organizaciones políticas, que falta humanidad, que falta sentido, o sea, falta humanidad, mucha formación y mucha vaina y mucho merequetengue y mucha palabra elaborada, pero poca humanidad de verdad y poca capacidad de trabajo en equipo. Si trabajáramos en equipo seríamos repotentes. Si a mí me preguntas yo qué habría hecho en el Congreso de la República, no tendría yo mi UTL. Tendríamos una UTL de todos y tendríamos una agencia de comunicaciones ni la berraca. Si tuviésemos cada uno de los comunicadores, por ejemplo, puestos en función de comunicar todo lo que hacemos, tendríamos una agencia. No tenemos plata para tener un canal de televisión. Si tuviésemos eso, no necesitamos canal de televisión. Si tuviésemos un equipo de abogados técnicos formándonos, entonces ya no tendríamos 40 sino 80. Pero como cada uno comunica lo suyo, mira lo suyo, es para lo suyo, pues entonces no tenemos un proceso de país. Yo no creo en eso, lo que pasa es que es difícil convencer una sola, 40 o a 50. ¿Sí? Y pues le toca a uno funcionar como le toca funcionar, pero si me preguntaras, habríamos hecho eso, a pesar de las diferencias que existen y los distintos estilos. Es pues lo que creo, pero para decir que coincido contigo y por eso estoy aquí, si no, pues
Allá estaba feliz en mi casa, chévere, con mi hija. No voy a ver a mi hija en 1 mes y medio, ni a mi familia, porque tomamos la decisión de hacer eso. Santiago. Gracias. Buenas tardes a todos. Yo soy Santiago Mejía, soy doctor en ciencias sociales, doy unas clases de ciencia política. No, yo Santiago, quería perdón, decir dos ¿podría cosas. sonar un poquito más duro para que puedan escuchar los compañeros que nos siguen en redes? Sí, por favor. Como en clase, profe. No, yo quería decir dos cosas simplemente. Una es agradecer el ejercicio a María José y los compañeros que están en el tour, en este turno tan noresco por el país. La sola iniciativa que lo hayan tomado como un tour ya marca que es otra cosa. Yo estoy recién llegado del exterior, hace años no había en Colombia y ya siento que hay otra cosa. Y ese sentir de otra cosa es lo que les quiero proponer, respetando por supuesto las inercias de muchos compañeros que llevan mucho trabajo en campo acá dando la lucha. Yo no la he dado, no tengo mucha autoridad moral para decirles pensar lo que les voy a decir. Hago un análisis más de la agenda política. Y es que hoy sí siento que hay otra cosa. Y con muchos colegas en Europa, acá, profesores, con Pablo, con José. Pablo es doctor también en ciencias sociales, recién llegó del país. Venimos haciendo como un análisis objetivo del asunto, desde la calidad de la democracia, de muchas teorías. Y vemos que hoy sí hay una posibilidad real, que no la ha habido, a pesar que en otro momento nos hayamos entusiasmado con que la había. Hoy hay, y precisamente porque hay menos, digamos, menos efervescencia callejera por la pandemia, pero el desconcierto la ha creado. En fin, lo que les iba a proponer es que en Medellín, que es como el escenario que nos supongo que la campaña tendrá que territorializar las estrategias de distintos espacios. Pero en Medellín ya hay una cooptación del lenguaje nuestro, progresista, alternativo, por la derecha, hoy, alrededor de la campaña, se cooptaron el lenguaje. Ustedes escuchan al colombiano hablando de defensa de derechos políticos de la oposición, y la oposición es un centro local, hablando de víctimas, y las víctimas son los concejales del centro democrático. Es decir, ese es el panorama que tenemos hoy, que confunde al electorado, y por lo tanto la estrategia comunicativa va a tener que ser otra. Y la invitación es, sin desconocer el trabajo y la inercia de los compañeros que han hecho trabajo en la calle, pero en Medellín, donde hay una ruptura anterior territorial, como lo decía ahorita el compa, creo que la estrategia tiene que ser más al estilo Podemos, al estilo de la acción Actor Red de Bruno Latour, al estilo de Mélenchon en París, en Francia, al estilo de lo que acaba de pasar en Bolivia, de lo que acaba de pasar en Ecuador. No es la estrategia tradicional de campo desde las organizaciones únicamente. Sí están con ellos, por supuesto, pero en Medellín tiene que ser algo más. Y ese algo más tiene que ver con los medios. Hay que aprovechar eso. Es decir, porque en Medellín, con excepción de que noticias sobre la compañera Río Píos, que mueven miles de visitas en sus videos, no tenemos una Lali, no tenemos no sé, independientemente de las críticas que tengamos con estos youtubers influencers, pero no los tenemos acá, Con Levi. Con Levi, exacto. Es decir, ese tipo de estrategias, es que ustedes miran, son 100.000 visitas cada 8 días. 100.000 visitas de esos pelados. Pues tiene que ser una cosa muy disruptiva. Entonces, lo que les insistía un poco en el escenario esta mañana, que lo repito ahora para todos, es echémosle un poco de cabeza. Yo no soy comunicador ni publicista, pero tenemos que pensar una estrategia en esa dirección. Porque si nos volvemos otra vez a recoger en los trabajos en campo, desde las organizaciones de cada uno, los poderes microterritoriales no nos van a dejar, no lo van a frenar y vuelve a pasar como con la ola verde. La ola verde salimos a las calles ilusionados hace 10 años y luego con el acuerdo de paz. ¿Y qué pasó en la votación, el día de las elecciones? Votaciones mínimas, pero la campaña de Quintero nos mostró que sí era posible, a través de una campaña alternativa comunicativa, con estrategias diferentes, llegar al poder acá. Entonces, esa es la invitación y de nuevo agradecer. Muchas gracias. ¿Les parece si les propongo que trabajemos unos 10 minutos más para que vayamos Sí, igual. redondeando? Listo, sí, porque igual nos prestaron el Sí, auditorio lo digo hasta por las eso. 6:30 y para que ahorita nos tomemos una foto y María José para tomarnos la foto con la persona que nos prestó este espacio. Y además le agradecemos al profesor
John Jairo. John Jairo, sí, iba para allá John Jairo por el espacio. Bueno, entonces sigues tú, sigue Mauro, Fabián y la compañera. Ah, y la otra compañera. Dale pues, Magnolia. Buenas tardes, mi nombre es Magnolia Carmona, soy del sindicato de Sildaí, los trabajadores informales, más que todo represento a las mujeres, ¿cierto? Yo la pregunta que era la siguiente, o sea, ¿será que, o sea, si se gana como se espera y esperamos que sí, todo va a salir bien, ¿será que la problemática de las mujeres informales puede ir, o sea, se puede mejorar y en qué forma? De las mujeres y el feminicidio, hay mucho feminicidio de las mujeres. Yo soy de las mujeres comunistas y se ha venido avanzando en el programa de encontrarlas, buscarlas hasta encontrarlas. Creo que con la doctora Dora Saldarriaga y todo el equipo, ¿cierto? Pero entonces, la pregunta de nosotros es una incertidumbre, o sea, ¿qué va a pasar con todo esto si hoy que pues, como es que podemos avanzar? Pues yo creo que, digamos que hay que construir, pues digamos, unas propuestas sólidas. Hay un montón de cosas que han venido avanzando, de propuestas que se han venido construyendo desde la academia, pero también desde las organizaciones sociales para ver cómo podemos salir adelante. Nosotros tenemos una legislación muy fuerte en términos de género, pero que no se materializa, porque no ha existido voluntad política. Por eso tenemos que estar allá, pues digamos, para poder darle voluntad a una legislación que ya existe y a una serie de normas. De nada nos sirve tener 1000 normas si tenemos el 98% o el 99% de impunidad. Pues no nos sirve de nada si no se materializa en absolutamente ninguna política pública. Entonces, y ahí va yo con el tema de lo que nos comentaba Monseñor, y nos decía, las discusiones tienen que partir desde allí para entregarnos el mandato. El mandato es como yo le propongo a ustedes de mi experiencia que usted me ayude a solucionar y a sacar adelante una situación de crisis humanitaria en que se encuentran las mujeres en términos de su seguridad, de su vida, pero también de múltiples violencias, porque no es solamente la violencia homicida, también es la violencia psicológica y también la violencia económica, y son múltiples violencias que atraviesan nuestras vidas. Y eso tiene pues un montón de reflexiones que se han hecho, pero si no existe, y a mí me van a criticar, pues yo por ejemplo cumplo lo que digo. Yo me senté con las mujeres en Bogotá a hacer un pacto con las organizaciones de mujeres en Bogotá de cómo queríamos que fuera el mandato mío, o sea, es decir, la curul en términos de género, y se firmó un pacto con las organizaciones y además llevamos a toda la gente que iba en esta lista de la decencia y que lo firmara, aún a pesar de que somos minoría en el Congreso. Y por ese pacto que firmé, pues yo he tomado decisiones en mi vida que a veces, en mi vida política, que a veces han sido pues bien recibidas y otras no. Por ejemplo, en razón de eso, yo no acompañé a Jolón a la alcaldía, pero porque yo había firmado un pacto. ¿Y de qué me sirve a mí? O sea, ¿dónde está mi palabra? No sé, mi padre tenía un eslogan que era palabra que sí. Palabra que sí, no era otra cosa que la palabra que yo empeño la cumplo, como los abuelos. Los abuelos no tenían que firmar 20 cosas, lo que decían, se comprometían, lo cumplían. Yo pienso así, nosotros tenemos que retornarle el valor a la palabra. Entonces, si yo firmo un pacto, si yo me comprometo con unas organizaciones, les cumplo, si no, no estoy haciendo nada. Y puede venir Pepito a decirme que la orden es esa. Yo soy una mujer autónoma, yo tomo mis decisiones, y si yo no tengo y no hago respetar mi autonomía, mi independencia y mis principios, entonces estoy en la organización política equivocada. Si aquí no se me respeta eso, entonces no estoy donde tengo que estar. Que eso también tiene que ser una exigencia desde nuestros liderazgos políticos. Y si no, no somos tan amplios, ni tan diversos, ni tan multicolores como nos decimos que somos, y todos tenemos que funcionar como soldados. Pero como yo no pertenezco a ningún ejército, sino a una organización política donde puedo ser libre y autónoma, entonces hago valer mi autonomía y mi independencia. Pero ese es un principio de vida mía que todos tenemos, ojalá que todos empezamos a hacer valer para fortalecernos como organizaciones también. Bueno, sigue Mauro, luego Fabián y luego la compañera y luego Luz.
Bueno, Mauricio Villa, Nodo Sentipensar Social Colombia Humana. María José, yo discrepo un poco contigo, entiendo las razones que nos das pues, con el tema de listas abiertas y cerradas, pero cuando nos planteas como que no es posible en este tiempo, porque es que aquí en Medellín tuvimos el ejemplo de un movimiento de mujeres que en 3 meses se organizó, se dieron la pela de organizarse, en 3 meses, pues no fue como demasiado tiempo, de organizarse y de englobar una lista cerrada y de hacer una propuesta a la ciudad. Y esa lista nos superó a nosotros con toda la razón, ¿sí? Sacaron una concejal, nosotros 0, Polo, Maíz, Colombia Humana, 0, estamos en listas 1, pues tienen ahí su... Y dieron una lección de cómo, pues por lo menos desde la organización, ¿sí? Uno puede tener, pues ya podemos entrar a mirar como el tema ideológico, pero desde la organización es un ejemplo que yo pensaba, y por lo que escuchaba de los líderes del movimiento alternativo, pensaba que habíamos como aprendido esa experiencia, y pensaba que aquí en Medellín habíamos aprendido de esa experiencia, y nos encontramos ahora con esta noticia, nos encontramos como a los viejos liderazgos que son valiosos, sí, pero encontramos a los viejos liderazgos celebrando la decisión de las listas abiertas porque se va a repetir la estrategia. Entonces, ¿por qué creemos que esta vez aquí en Antioquia va a ser diferente? Si estamos replicando la misma estrategia que no nos ha funcionado y que no viene funcionando de tiempo atrás. Entonces, como eso por ese lado. Y quisiera preguntarte qué están pensando desde digamos, esa mesa que tienen del pacto histórico para que no se nos cuele otro manguito en la lista, porque yo voté por la lista de decentes en 2018 y a mí me duele que mi voto, porque yo voté por el logo, que mi voto haya ayudado para que un señor como estos llegue al Congreso. Entonces, ¿qué se va a hacer diferente esta vez para que no vuelva a pasar lo mismo y que no se nos cuele un tapado como estos? Pues mira, lo primero es que yo te planteaba, no es mi posición, yo sencillamente intenté hacer una radiografía de las discusiones que se habían dado, pero yo en una lista cerrada me habría sentido perfectamente bien. Yo no tengo problema con las listas cerradas, yo estoy con las listas cerradas porque creo que tenemos que fortalecernos ideológicamente, como lo dije en un primer momento, es decir, que la gente vote por una propuesta, por una ideología, por una forma de hacer política. Pero pues mi posición, pues mira, es una discusión, es un diálogo, es un acuerdo. Cuando habla uno de pacto histórico, pues acuerdas cosas, pactas cosas, dialogas. Y pues sí, vencieron, pues no sé, se impusieron otras consideraciones distintas a las de una lista cerrada, cremallera, pues que unos habríamos podido pensar que era mejor, otros habríamos podido pensar que no lo eran. O sea, eso es como independiente, el hecho es que fue así, esa fue la decisión. Eso no quiere decir que porque se hizo en Bogotá así para el Senado, tengan que darse en Antioquia así. Yo, por ejemplo, pienso que una ciudad como esta puede darse y puede permitirse argumentar perfectamente bien por qué tendría que ser una lista cerrada. No solamente por el ejemplo de estamos listas, sino porque recoger la votación, hacerla sencilla para el elector, pues en un departamento como Antioquia, no es la misma realidad que el Valle o que el andén chocuano, que tienen mucha corrupción, pero son mucho más, no sé cómo decirlo, Bogotá, pues mucho más, no voy a decir progresistas, pero menos godos, en general, sí, perdón, es que no sé cómo decirlo, pero como sin insultar, perdón, disculpen, pero como hay una vaina tan tradicional, yo no sé cómo explicarlo porque yo estoy intentando entenderlo, entender este departamento y esta región, porque yo vivo en conflicto porque aquí convive lo más hermoso, las mejores expresiones artísticas de resistencia, mejor dicho, la gente con lo más rayado del planeta. Entonces yo no entiendo cómo conviven las dos cosas así. Cada vez que hablo con un paisa intento entenderlo, pero bueno, mi reflexión particular en términos de la región, pero no iba hacia allá. Pero lo que quiero decir es, yo pienso que una lista cerrada aquí es mucho más viable que en Bogotá. En Bogotá las discusiones son de otro orden porque la sociedad bogotana funciona diferente. Es más clasista seguramente, hay otra doble moral, hay un montón de vainas, pero es más libertaria. Sí, en términos de cómo somos nosotras, pues no sé, y nosotros.
Pero eso es de los regionalismos que detesto, porque además yo no soy regionalista. Yo no llego aquí y digo, ay, qué mamera todos estos paisas, ni me voy a Bogotá, ni me siento mal por ser rola, y voy a Antioquia y me siento divina y estoy con los NASA y estoy feliz, y me voy a Buenaventura y también estoy dichosa porque yo consigo este país sin regionalismos, y ojalá todo el mundo en este país funcionara igual y seguro estaríamos mejor de lo que estamos. Entonces, pero así se tomó la decisión. Frente al tema de los manguitos, yo tengo una propuesta que he presentado allá y que algunos han copiado. Iván también la tiene, por ejemplo, es una propuesta que también ha lanzado Iván, de que se tendría que tener unos comités, o vamos a decir, de ética o lo que tú quieras, no por los partidos políticos, no que la Colombia Humana ponga su ético y el Polo ponga su ético y el Congreso de los Pueblos ponga su ético y el demás allí ponga su ético, no. Es gente que de verdad sea completamente alejada, o sea, es decir, ecuánime, y que pueda analizar las hojas de vida y decir y filtrar las cosas. Pero eso no lo pueden hacer 4 grupos, 4 elegidos en Bogotá, porque no conocen las dinámicas regionales, ¿verdad? Es más o menos por lo que les decía al principio. En mi criterio, de entrada aquí, en Antioquia se tendría que hacer eso. Y en Antioquia, y en el Cauca, y en el Meta, y en el Atlántico, y en todas partes donde estén las listas, para filtrar y para saber qué es la gente, cuál es su historia, de dónde viene, si tiene, porque también hay gente que son candidatos eternos, mijo, y que tienen 500 votos y le quitan la posibilidad a gente, mujeres, hombres, mayores, viejitos, lo que sea, que tienen un respaldo de gente atrás y que a lo mejor podrían proyectarse de manera y que podrían jalar mucho más las listas. Entonces el reto está en que tenemos que poner a los mejores y a las mejores en esas listas, que va a tocar hacer un ejercicio de solidaridad inmenso para en algunos casos decir, ok, yo me voy a bajar, porque aunque quiero ser candidato o candidata y quiero y tengo la voluntad y me gustaría estar en el Congreso, pues resulta que este Pepito que viene definitivamente pues tiene un camello distinto al mío, sin quitarle valor al trabajo que yo he hecho, porque el que quiera estar le toca empezar a hacer el trabajo ya. A mí me parece una vergüenza no tener que ir a decirle a la gente, oye, por favor, cada 4 años votas por mí. Mira, te doy mi panfleto, votas por mí. No, pues a mí me parece que uno tiene que estar, o sea, ya cuando llegues que no te dé vergüenza tocar la puerta porque por lo menos has pasado 2 veces. ¿Sí? Y poder hacer un ejercicio en términos electorales diferente. Para mí, digamos que el trabajo empezó ya. Cuando yo digo que sí tienen que ser unas listas mayoritariamente de mujeres, ¿dónde están todas las mujeres? Aquí yo veo un grupo de mujeres, chévere, he estado en reuniones donde ni siquiera han hablado, ni siquiera se han presentado. ¿Por qué? Porque no se han forjado los liderazgos femeninos en algunas regiones, y tienes un año para forjarlos, porque no vas a meter un montón de nombres ahí relleno, que además las mujeres estamos mamadas, nos damos la pela y hacemos todo, hasta servimos los tintos y nadie nos reconoce nada, no tampoco, ¿sí? Y yo creo que en una región como esta, donde surge Estamos Listas, pues muy seguramente es que hay muchos cuestionamientos por parte de las mujeres al interior de las organizaciones políticas y por eso terminaron haciendo eso. Tal vez es hora de que los movimientos políticos al interior reflexionen muy bien cómo es que se han comportado con las mujeres al interior de sus organizaciones. Creo yo, ¿no? ¿Sí? Sí. Aquí, porque aquí surgió, no surgió en Bogotá, no surgió en ninguna otra parte, surgió aquí en Antioquia. Y que casi todas ellas hicieron parte de nuestras colectivas. Pues eso digo, entonces tal vez sea el momento de la reflexión. Y de la reflexión de ellas, ¿dónde carambas van a estar también? Porque es una reflexión que ellas tienen que hacer. ¿A quiénes van a impulsar? ¿Hacia dónde van a poner toda esa fuerza femenina que pusieron en Antioquia? ¿Para replicar los mismos gobiernos? No. ¿O para ponerlas dónde? No, porque esa es una reflexión que también tenemos que hacer las mujeres. Nuestra capacidad de trabajo y nuestras organizaciones, ¿dónde las vamos a poner? Entonces yo creo que aquí es un momento de autocrítica para todo el mundo, incluido para nosotros. Claro. Y es que estamos cansados de la política tradicional. El compañero Fabián, la compañera, no era Fabián, la compañera, luego Dux, pero antes voy a hacer un mensajito pues ahí. Isabel nos trae café de Ríos Vivos,
para que le compramos. La librita cuesta 20.000 pesos. Ustedes saben que mantener el movimiento no es nada fácil, entonces para quienes les guste el café, Y es delicioso. y súper chévere, ella me llevó ayer. Listo, entonces para que por favor apoyemos a la compañera. Bueno, Fabián, te presentas por favor, sigue luego la compañera y luego Luz. Listo. Listo. Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Mi nombre es Fabián Rojas, secretario municipal aquí en Medellín de la Unión Patriótica. En estos momentos, pues primero a dar un saludo al espacio, muchas gracias por la invitación, a Clara, el profesor que nos abrió el espacio, al mono que también me avisó, y a ti por estar en esta gira, me imagino no debe ser fácil. Lo segundo que quería mencionar iba en torno a lo que acabas de decir respecto a la decisión de la paridad en las listas al Congreso que debemos sacar y de los liderazgos femeninos y feministas también dentro de nuestros partidos políticos, dentro del movimiento social, etc. Primero pues me alegra porque no solo por una cuestión de ética, ¿sí? Una cuestión histórica y por el pensamiento feminista que yo creo que pues conociendo más o menos a los que estamos presentes pues compartimos nosotros, sino también porque nos da también ese empujón de lo que de cierta manera Clara estaba hablando ahorita, tanto con las mujeres como con los jóvenes, hombres y mujeres jóvenes, ya que en estos momentos, con lo que decía Clara, hay muchos liderazgos, hay muchas iniciativas, pero no cuajan en una candidatura porque hay muchos miedos, ¿sí? Hay muchos miedos en el sentido de que si es joven, lo que decía Clara, llega a una lista con candidatos que ya tienen un recorrido, ¿sí? Que ya tienen unos ciertos votos garantizados, por decirlo así, y llega a una lista que lo excluye por ser joven, ¿sí? Ahora imagínense joven y mujer, ¿sí? Doblemente excluida. Y en ese sentido... Ajá, y en ese sentido también entonces cuaja con otras categorías también raciales, económicas, etcétera, que no nos permiten a nosotros tener cierta confianza como en este proceso al cual le llamamos pacto histórico, ¿no? O sea, tenemos confianza con los liderazgos, con las personas que han demostrado tenacidad en el Congreso, pero no tenemos tanta confianza con las personas que estamos como en lo regional, ¿no? Ya que los egos, los individualismos pues atraviesan todo este tiempo de pre-campaña. En ese sentido, pues más que una pregunta, sí sería como una, si se quiere, una petición, ya que veo en ti esa mentalidad joven de cierta manera que no veo pues en otros congresistas, aunque sean afines políticamente, ¿no? Y en ese sentido, pues es como una petición de que podamos ir escalando, ¿sí? El discurso juvenil, de que también podamos ir escalando el discurso de la importancia de las mujeres en la política, y ya una propuesta, y es que nos pensemos, pues no sé, en tu próxima avenida aquí en Medellín o a nivel nacional, pues una pequeña reunión con Estamos Listas, ¿sí? Precisamente para que o sea, la autocrítica dentro de los partidos en este momento se está haciendo, ¿sí? Y pues para la muestra un botón, o sea, la UP nos peleamos la posibilidad de que fueran la mayoría mujeres y jóvenes, y las direcciones regionales pues lo logramos, ¿sí? Espero y aspiro que la Colombia Humana también en las próximas asambleas municipal y departamental pues pueda hacer lo mismo, ¿sí? Pero y en ese sentido también entonces hacer un llamado a Estamos Listas, precisamente por lo que acabas de decir, hay una preocupación porque pues ellas se han venido reuniendo con Ángela María Robledo, y Ángela María se ha venido reuniendo con los verdes, y pues obviamente en ese sentido es un poco contradictorias esas alianzas, ¿sí? Que no, o sea, que no es tanto porque la caudal electoral que tienen ellas se vayan para el Partido Verde, no, sino es tanto en el ¿a dónde va a ir el Partido Verde? Básicamente. Y esa es la preocupación, sino en tanto en el que lo que llamamos pacto histórico, ¿sí? Son unas banderas de transformación que no están allá, son unas banderas de transformación ética que vemos en Estamos Listos, pero que no están en ese caudal verde, pues, por lo menos en la mayoría del Partido Verde.
Y en ese sentido también como una especie de petición como para que hagamos un interrelacionamiento con ellas y con, ya lo acabas de decir, con todo el movimiento social aquí en Antioquia, es mucho más dinámico, mucho más fácil como de procesar, porque a veces es muy difícil como contactarlos, ¿no? No, yo por mí, pues ahí están, ahorita, igual que el mono está ahí, está Andrés, está ahí paradito, pero que coordina la UTL, Nancy que justo esta no subió porque estaba un poco, necesitaba descansar, pero pues que es quien coordina todo el tema territorial, pero ya les haremos dejar el contacto, tal vez, bueno, a través por lo menos de las caras conocidas. Yo espero que el Verde tome la mejor decisión para sorpresa nuestra, que también tenemos que decirlo, no, las mayorías del Partido Verde no están con esa decisión. Te quiero decir que las mayorías del Partido Verde, yo he tenido gente del Partido Verde en todas las regiones del país y todos están sacando comunicados y se están dando la pela muy duro para que no gane esa posición y para poder participar conjuntamente, o sea, para confluir todos en una misma propuesta, en un caudal, ya que estamos con la compañera de Ríos Vivos, para poder confluir todos, y se están dando la pena duro, y eso es algo que también tenemos que entender, y yo creo que él tengo la responsabilidad de enviar, o por lo menos transmitir ese mensaje aquí, y es que uno no puede atacar a todo el Partido Verde, porque hay gente dentro del Partido Verde que se está dando la pelea, pero durísimo. Y que tenemos que saber diferenciar porque cuando los atacamos a ellos, a todo el Partido Verde, ponemos a flanquear, pues digamos, las posiciones disidentes que hay en el Partido Verde y no dejamos entrever que no son una minoría, son una mayoría también las bases del Partido Verde que se están dando, pues digamos, la pela, y entre otras el representante que ustedes tienen aquí es una de esas voces duras de querer pues estar en este lado. Entonces creo que, sin hacerle propaganda al compañero ni mucho menos, pero sí creo que ha tenido esa postura, otros dentro del Partido Verde lo han tenido, y creería que ahora es el momento de saber muy bien, pues porque yo tengo muy claro quiénes son. Hay un sector minoritario del Partido Verde que está liderado por unas personas en concreto y que tienen unos intereses, y que además Fajardo, que perdió todo aquí en Antioquia, fue a recaucharse allá a Bogotá. Es una realidad, porque como aquí no tiene nada, entonces ahora no tenemos que aguantar allá en Bogotá, Fajardo, ¿sí? Y que ojalá Fajardo tenga la grandeza, porque Fajardo es el que no la ha tenido, y esas son las críticas que uno le hace a Fajardo desde el 2018, de haber permitido, o sea, o es él o no es nadie. Y para mí un político que piensa así de manera tan individual, hasta Petro le dijo que le cargaba las maletas a Fajardo si llegaba a ganar en la consulta en el 2018. Pero prefirió entregarle este país al uribismo antes que ponerse de verdad a una conversación y a un acuerdo. Y eso hay que cuestionárselo a él. Luego podrá tener otras cosas, yo no sé, no me voy a meter ahí, ¿sí? Pero si el tipo del señor Fajardo tiene grandeza, realmente se sienta en una discusión programática, a ver cómo carajos vamos a hacer para sacar a este país de la atolladora. Si no, frase al mono. hay que, pues no, yo al mono fue mía. Porque nosotros empezamos a tuitear. Mía con Vicky Dávila le tiene miedo a medirse democracia, y como le han tenido miedo todo el establecimiento en este país, y por eso nos han matado. A hombres maravillosos y mujeres maravillosas que hemos tenido en la política, tendríamos un país distinto si ellos no le hubiesen tenido miedo a la democracia, y en vez de medirse en democracia no los hubieran matado. Esa es la realidad. Entonces que Fajardo no, pues, no sé, que se le mide en democracia, y si tanta gente tiene y tanto respaldo y tan bueno es, pues que no les tenga miedo, vamos todos a votar y elijamos al candidato, y si nosotros somos buenos perdedores también, sí tenemos que perder, pero como sabemos que no vamos a ganar. Entonces sigue la compañera Duxi, la compañera Duxi, la compañera Duxi, el Mono Sánchez y el señor, y nos vamos a tomarnos una foto todos conjuntas para sacar bien. Así, hagámoslo diferente, hagamos las 3 preguntas que faltan y eso, de una. Bueno, digamos que lo que yo quería es, bueno, mi nombre es Luis Alejandra, soy de la Corporación IFT.
hago parte pues, de los procesos sociales juveniles de la ciudad. Estamos en una alianza muy grande, en un llamado de las juventudes hacia hacer algo por nuestra realidad. Y digamos que yo siento pues como que más allá de hacerte una pregunta a ti, les hago la pregunta a todos los que estamos acá y que somos los que estamos en Medellín, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer para que ese pacto les llegue a la gente? ¿Qué vamos a hacer para que a la gente realmente esas problemáticas que estamos padeciendo hoy les llegue? ¿Y cómo nos vamos a juntar los procesos sociales, no hacia lo político, no hacia lo electoral? Porque sabemos que no, o sea, que nos tenemos que enfrentar a esa coyuntura, pero no es lo fundamental para nosotros. Lo fundamental para nosotros es el buen vivir de nuestras comunidades que no está, que no existe. Entonces, eso es como lo que les quería decir. O sea, María José nos trae hoy el pacto y nosotros, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Cierto? Nosotros, ¿cómo lo vamos a llevar a las comunidades? ¿Cómo no lo vamos a pensar? Porque yo, la verdad, siento que es un llamado justo, hasta tardío. Yo digo, este país, ¿cómo lleva tanto tiempo así? Pero entonces me lleno como de preguntas y de miedo y de decir, bueno, pero ¿cómo hago para convencer a la gente de realmente tomar una decisión diferente? ¿Cómo hacemos para hacer las capacitaciones que decía la compañera para que ser testigo electoral realmente tenga una conciencia y que los testigos electorales sepan cómo lo tienen que hacer? Y perder el miedo. Exacto, y entonces esa es como la pregunta que les hago hoy acá, o sea, por algo estamos todos y todas hoy acá, y cómo nos pensamos esa proyección de desmenuzar ese pacto histórico y hacerlo histórico en Medellín y llamar a la gente y decirle, venga, es que es con ustedes, que nos están matando, nos estamos muriendo, o sea, nos están matando y no solo con las armas, ¿cierto? Nos están matando con el aire de Medellín, nos están matando todos los días en ese metro, o sea, entonces es como un llamado a todos ustedes y la pregunta que tengo. Una pregunta que te quería hacer es por qué en el pacto histórico, digamos, no se menciona a la población migrante y cuál es la propuesta para ellos, ¿cierto? ¿Cuál es la población migrante venezolana y cómo lo vemos? Y también nosotros en Medellín, ¿cómo no lo pensamos? Porque somos una de las ciudades que más población migrante tiene. Y es, bueno, ¿cómo los vamos a integrar a esta movida y cómo nos vamos a mover? O sea, yo lo veo como una oportunidad de juntarnos, de conocernos y de avanzar. Bueno, tú, luego el mono y el señor. Y ya. Soy Dulce Arboleda Rabel. Justamente, pues parte de lo que te voy a sugerir es también en tema migrante. Yo fui migrante colombiana y de hecho me regreso a Chile. La situación es, y te comparto cuál fue la vivencia que tuvieron incluso los partidos y los movimientos alternativos. Chile tuvo que dar un trabajo muy fuerte, pero desde las universidades, para educar a todos esos, me van a disculpar la palabra, a todos esos paisas, a todos esos godos, a todos esos paramilitares que llegaron allá. Porque en el exterior lo que más llega, desafortunadamente, son ellos, porque ellos se van con un cuento poniendo demanda y una falsa versión de que fueron atacados por la guerrilla y reciben incluso el estatus migratorio de asilo político. Se inventan un cuento de que fue la guerrilla que nos atacó. Finalmente, ellos allá dieron el voto, lo vi. ¿Cuántos años a la extrema derecha de Ecuador le dieron? ¿Cuántos años le dieron a la extrema derecha de Chile, de Argentina, de Brasil? Y hubo algo. Fue Chile el que en estos últimos años más se empoderó de buscar a ese migrante, a los colombianos. El colombiano quedó con derecho a voto. Y era, pero dolía ver cómo el colombiano boleando bandera por Piñera, oiga, ¿qué es eso? Pero entonces así mismo, aquí, por favor pongan atención a esa población, porque esa población viene envenenada. Y de otro lado, pues celebro que haya tanto joven, y yo confío mucho en los jóvenes. En Chile, la pela se la está dando la juventud y la clase media, no la clase baja, porque la clase baja en Chile son los lumpen y son los que reciben, son los que se montan en el camión del ejército, en el camión de la policía para ir a romper los vidrios de los centros comerciales y después decir que fueron los socialistas. Pero
sí celebro mucho eso, que la juventud esté, y una invitación, por favor, yo sé que no es fácil, pero por favor, intégrese más a los partidos alternativos y los movimientos alternativos de aquellos países. Eso es un clamor. Chile reclama. Ustedes son muy Ya están estos, ahora sí cuento que vamos un poquito. vale. Listo. José y el No, señor. Yo quiero, estoy obligado a hacerlo después como de 35 años que llevo viviendo de muchas maneras, desde que salí de acá y después de haber vuelto, y hace 45 días de haberme ido de la alcaldía, decir como varias cosas a manera de aprendizaje de lo que vi. Yo creo que no se trata solamente, pero me gusta la idea de cómo les llega el pacto a los sectores populares, a los barrios. Propongo que pedagógicamente pensemos cómo hacemos para que ellos y ellas lo llenen de sentido territorial y barrial. El pacto no está terminado. Lo rico de este pacto es que es un pacto para construir, para hacer, para moldear con base en los contextos en los que estamos. Digamos que el pacto histórico lo podamos entender como una provocación para que se parezca a nosotras y a nosotros en nuestros cuerpos, en nuestros sueños, en nuestras demandas. Lo segundo que aprendí, lo tengo como un aprendizaje, en eso difiero, pero aquí nadie tiene votos asegurados en este departamento y en esta ciudad, menos la izquierda, o menos quienes se creen de izquierda, o menos que quienes creen que representan el proyecto histórico. Nadie de los que yo conocí, salvo que sea profundamente clandestino y lleno de votos, ¿sí? Tiene votos asegurados, como para que no podamos generar una disputa democrática para conquistar los espacios que son necesarios para las mujeres, para las comunidades, cualquiera sea su condición. El tercer elemento que quisiera poner es que hay que desenterrar esos discursos, ¿sí? Y esas actitudes de quienes se reclaman como los más puros. Esta es una tierra de más puros, que llevó por su pureza a Álvaro Uribe Vélez, ¿sí? A donde lo ha puesto, y al centro democrático, y al fascismo que ha recorrido este departamento y este país. El discurso de pureza, la terraza de la raza. ¿Sí? Yo creo que hay que entrar en esa discusión, y en nuestra discusión de Colombia humana y de Medellín humana, hay sectores que se reclaman los puros. Y yo creo que la democracia reclama mucha más impureza, mucha más sal, dirían los cristianos. Porque lo histórico no es la raza, no es lo paisa, ni la tradición, sino que lo histórico para esta ciudad, para esta tierra donde nuestros abuelos nacieron, y ahí me estoy volviendo así como si fuera ese orden, pero yo soy como María, no suelo decir que no soy paisa, no me siento orgulloso de quienes se sienten paisas, yo no, porque no me siento blanco, no me siento patriarcal, no me interesa el dinero como proyecto político central, ese no es, ¿sí? No me interesa que el obispo meta su escapulario en el vientre de mi hija y de mi nieta. Y entonces lo histórico es cambiar, y cambiar es construir con un espíritu democrático, ¿sí? Y para poder construir un espíritu democrático, compa, cierro con eso, en esta ciudad pasa por derrotar lo que significan Fajardo y Álvaro Uribe. Eso es lo estratégico. Eso es lo estratégico. Eso es lo estratégico. El señor y Alejandro, tú y ya, y terminamos. Mi nombre es Nicolás Rendón, pertenezco al nuevo de San Bernardo, Colombia Humana, pero a ver, nosotros, pues ponerme aquí a repetir lo que ya todos dijimos, porque aquí se está repitiendo sobre lo que pues solamente en Colombia Humana pues el nuevo hemos decidido como decirnos que no somos Colombia Humana ni no, sino que somos pacto histórico. ¿Se entiende? Ya no que bien sea la UP, que bien sea el MAIS, que bien sea, que no nos llamemos ya como, sino que nos vamos a llamar pacto histórico, porque eso nosotros lo hemos mirado y eso de pronto nos va a traer, nos va a hacer como que la gente se acerque más a nosotros.
Si decimos, que yo soy de la UP, la UP, qué pereza. Esos guerrilleros. Colombia humana, qué pereza. Esos guerrilleros. Que yo no sé qué es más, no, qué pereza, esos son indios. No. Si nos llamamos Colombia humana, de pronto esto, de pacto histórico, de pronto esto nos vaya a hacer que la gente se acerque más a nosotros y poderlos. Lo otro es que lo que decía la compañera, pues que lo del lapicero, eso es un problema muy grande, yo pensaría, ¿se entiende? Como algo ya pues muy personal, que se hiciera más bien como algo al azar. Si usted tiene mucha influencia y tiene 50 personas, enumérela del 1 al 50. Si usted tiene otras 20, enumérela del 50 al 70. Y después lo echamos en una bolsa y sacamos primero ¿se entiende? Para evitar la marcatización, para evitar, porque es que si Petro saca la lista, Petro y no metió los de Petro se va a quemar con eso. Pero si las cosas se hacen al azar, ahí no se va a poder marketizar a nadie. Si quedó bien y si no quedó, pero para la lista, pues para las votaciones, si quedó bien, bien, y si no quedó, o si quedó muy adelante, excelente, y si quedó muy atrás, de marra, pero no porque nadie lo nombró, sino porque fue al azar. Y eso, yo pienso que eso nos evitaría de pronto problemas hacia el futuro, porque usted sabe que así nosotros seamos muy alternativos. Hay mucha gente que quiere acomodar. Muchas gracias, señora Alejandra. Mi pregunta es ya como desde el tema más práctico. ¿Hay alguna estrategia para sacarle más provecho a todos los saberes que hay en estos liderazgos sociales? ¿Hay alguna estrategia para no solo fortalecer las escuelas de formación política, sino que yo creo que es fundamental fortalecer escuelas de formación de comunicación política? Teniendo en cuenta que obviamente las nuevas tecnologías son como nuestro fuerte y es lo que vamos a utilizar seguramente para poder atraer a las personas y que independiente de los retos de conectividad que tengamos, es nuestra arma, es una de nuestras armas secretas. ¿Hay alguna plataforma donde podamos democratizar más nuestras decisiones, nuestras elecciones, nuestras propuestas? Y porque obviamente para eso se van a necesitar recursos. Y no sé, hay otros saberes porque hay otros proyectos políticos en el mundo que seguramente quieren ayudar a Colombia. ¿Hay algún tipo de conexión con esos proyectos que puedan fortalecer tal vez el trabajo acá? Listo, pues bueno, voy a intentar hacer así súper breve y concisa. Lo primero es que sí hay un montón de temas que se quedan por fuera del pacto, pero es que el pacto no es un programa de gobierno. La gente tiene que convertirlo en un programa y enriquecerlo, pero no es eso. Entonces el pacto es un pacto para que por lo menos sobre unos principios básicos podamos confluir los que no somos tan iguales y los que somos iguales. Y casi no nos podemos poner de acuerdo entre los que somos iguales. Ahora imagínate cuando empiecen a llegar desde otros sectores arrepentidos del uribismo, arrepentidos de yo no sé qué, inconformes, sin formación, con formación, de todo lado, para ponernos de acuerdo. Entonces por lo menos en 5 o 6 principios, si confluimos en eso, si estamos de acuerdo en eso, adelante. De ahí en adelante el acuerdo, la construcción programática, cómo lo vamos a desarrollar y desenvolver, depende pues del trabajo regional o del trabajo local o del trabajo nacional que se haga. Eso pues un poco porque no se incluyó a la población migrante, pues por eso, porque en últimas habían esos, digamos, unos postulados alrededor de los cuales, que faltan muchas otras cosas, sí. Pero si lo complejizamos demasiado no vamos a ponernos de acuerdo. Por ejemplo, el modelo económico, estamos de acuerdo con, voy a decir cualquier cosa, Roy Barreras con el modelo económico, no sé, o con Fajardo, ¿estaríamos de acuerdo con el modelo económico? No sé. Entonces, por lo menos, ahí sí, como dicen los que estuvieron en el acuerdo de paz, nada está acordado hasta que todo esté acordado, pero vamos caminando, ¿sí? Hemos hecho un esfuerzo muy grande, por lo menos desde esta curul, para construir las relaciones internacionales del movimiento.
nosotros tenemos 3 redes, por lo menos 3 redes en las que yo estoy y otra que he creado. Una de esas 3 las he creado yo. La primera, soy miembro fundadora del Grupo de Puebla. Eso hace que haga parte de una red de, pues voy a decir, digamos como de los grandes hacedores de la política en América Latina y en Iberoamérica, porque ahí está Podemos y Zapatero y está Lula y Mojica y Correa, y ando feliz porque tengo los celulares de todos, pero no sé qué escribirles. Entonces, ni tampoco pues me voy a poner en esas, pero digamos es un espacio de discusión donde hay momentos en los que salen escuelas o por lo menos seminarios para hablar de ciertas cosas que vamos a intentar, pues que para que estén pendientes de las redes, porque las sacamos por ahí, y chévere que la gente que tenga inquietud en formación política pues también pueda estar. Estamos en otra red que es una red de regeneración democrática, así la hemos llamado, porque somos los nuevos liderazgos en el continente que nos estamos reuniendo para poder construir esa integración regional que quedó rota, pues digamos hace un tiempo. Y ahí pues obviamente está toda la gente, están los chilenos, argentinos, brasileños, cubanos, salvadoreños, están Francia Insumisa, está Podemos, está Barcelona en Común, o sea, ahí estamos todos como intentando pensarnos el continente. Además de eso, creamos en esta currícula una red que se llama la Red Juntas, donde estamos mujeres parlamentarias de todo el continente, porque entendemos que para pensarnos unas políticas de género, no basta con pensárnoslas desde Colombia para Colombia, sino que tenemos que pensarlas continentalmente. Y estamos en ese trabajo, esa red existe, y bueno, se ha ido enriqueciendo, no es fácil, todo el mundo está en sus dinámicas, pero ahí vamos. Y, Perdón, recordar que no llame a Isabel Allende, ¿está allí Isabel Allende en tu red? No, pues estamos hablando de gente que está en los partidos políticos, ¿no? No, porque me dijiste de, o sea, yo entendía como pues, personas en el ejercicio del Senado, ¿no? No, Si pero quieres, pues no está, pero chévere si me lo das, maravilloso, y hablamos con ella. Y además, pues aquí el mono justo es la persona que está encargada en el equipo de construir pues las escuelas de formación política, que también pues en su debido momento les iremos comentando para que se inscriban las personas que quieren pues como formarse políticamente, que las estamos creando con la Claxo, con Podemos, con Patria para Todos de Argentina, con bueno, varias organizaciones políticas, Morena de México. Entonces es un trabajo en el que concretamente está el mono. Quiere decir que en esta curul pues no solamente nos pensamos Colombia, sino América Latina. Tenemos vocación de grandeza. Así debe ser. María José, te iba a decir una cosita así. Mi nombre es Amparo Castro Echeverri. Te iba a decir, me parece muy complicado con los venezolanos. Yo ayudo a muchos venezolanos y todos están convencidos de que la panacea es el centro democrático porque les van a dar papeles, porque los van a apoyar, por todo eso. Entonces es un trabajo que tenemos que empezar a hacer rápido, todos. Lo que pasa es que eso es cuestión de uno empezar a concientizar la gente. Yo estoy La gente con la gente es muy, sí, hay gente que vota porque votar, pero no sabe lo que realmente está pasando en el país. Contigo, muchachos, para Clara. Eliezer, ¿vas a hablar? No vamos. Pero bueno, antes que nada agradecer a quienes nos acompañaron hoy, al Grupo de Investigación Cabilando, a la Universidad San Buenaventura, a la Facultad de Posgrados, por facilitarnos el espacio. María José, muchísimas gracias. Ya, tú vas a hablar, Alejandro, en nombre de Cabilando. Eliezer. Bueno, entonces, ya llamo al profesor. Como que no de repente. Ya pegan ahí que eso es mortal. Eliezer no quiso, le toca a Afonso.